Bueno, siguiendo con la unidad 1 y siguiendo el programa obviamente, indagaremos acerca de los problemas económicos básicos. Como estuvimos viendo, la economía tiene como objetivo estudiar los actos económicos particulares. Y si esta materia requiere de un estudio, es porque probablemente tiene aparejada algunos problemas. Y como esa probabilidad es realmente muy grande, y que por cierto, la economía no está exenta de dificultades que necesitan cierto tipo de razonamiento organizado que den nacimiento a posibles reglas que den solución a los problemas económicos. ¿Y cuáles son esos problemas básicos que la economía debe solucionar? Esos problemas básicos son qué producir, a quién producir, qué cantidad producir y cómo producir. ¿Y para quién producir? Si miramos estos problemas podemos notar la complejidad del asunto, porque ¿cómo sabemos a quién producir y qué cantidad producir? Me refiero a que necesitamos primeramente saber a quién producir o no, es decir, necesitamos primero saber qué necesita ese quién para así poder saber qué y cuánto producir. Bueno, ahora, ¿cómo producir? Ahí ya podemos entrar a indagar sobre las manufacturas, las artes mecánicas o cuestiones de servicio. Y este es un tema que trae consigo un amplio debate, porque desde la aparición de la economía como ciencia, la verdad que la mayoría de nosotros tenemos muy vagas ideas al respecto. Hablando más crudamente, no tenemos idea del papel que cumplen los economistas en un país, que es la de resolver problemas de qué, cuánto, cómo y a quién producir. Eso es realmente una tarea muy ardua, porque ante los deseos ilimitados de las personas por tener bienes y servicios, la economía debe responder a eso. Porque una vez que la economía sabe lo que necesitamos y cuándo necesitamos, necesita saber cómo hacer que ese bien pueda llegar hasta nosotros. Si se dispone de los recursos y si no se dispone, ver la manera de tener a disposición para satisfacer esas necesidades. Y como el problema es realmente complejo, como vemos la economía, como más o menos debe filtrarse en nuestras vidas, obviamente necesita el auxilio de otras ciencias para de esa manera facilitar ciertas informaciones, ¿verdad? O acceder a informaciones imprescindibles para acercarse a una solución económica reinante dentro de una región o país. Si analizamos ampliamente, podemos ver que la economía está directamente ligada a casi todas las ciencias. Por ejemplo, la historia, que proporciona a los economistas un material de estudio que podrán analizar, sin contar la influencia de la economía en las historias, como para las revoluciones, las guerras, los conflictos entre países. En fin, la relación que existe entre la economía y la historia es incuestionable. La geografía, que puede permitirnos saber el potencial económico de cada región. Mismo así la filosofía, que incluso muchos afirman que los libros de Karl Marx pueden clasificarse tanto como de economía como de filosofía. Pero sin lugar a dudas, y a pesar de no ser una ciencia específica, la matemática nos indica cómo crear y generar conocimientos. Y en economía, cada sociedad depende de su capacidad de crear conocimiento. Y la evaluación económica de cada país, de cada región, depende de una decisión económica muy importante. Y ese análisis tiene todo que ver con la matemática, como la estadística, los pronósticos y otros factores muy interesantes. Porque cada componente económico serio tiene un análisis matemático muy importante. Como así también, y sin lugar a dudas es uno de los puntos que más nos interesa, es que se relaciona con el derecho. El derecho pues establece las normas que rigen en una sociedad y cada una de las formas de intercambio y relaciones de los individuos integrantes de esa sociedad, como también el de las instituciones. Como bien sabemos, la evolución del derecho se produjo en Roma, y toda esa evolución fue influenciada por el esplendor económico que el Imperio Romano pretendía en aquella época. Es así que el derecho pretende reglamentar las operaciones económicas de las personas comunes y corrientes, de las empresas, del Estado, de cierto modo, y con miras a lograr una gran aplicación justa en sus aspectos esenciales para el sistema económico de un país.
Como vimos, es muy grande la importancia que tiene la relación de la economía con las demás ciencias. No menos importante es la división de la economía política, que consiste en la producción, la distribución o reparto, la circulación y el consumo. El primer punto es la producción. La economía política debe ocuparse de analizar las relaciones establecidas para organizar una producción en masa. Por ejemplo, de otro modo podemos decir las relaciones que existen entre el que por un lado tiene medios para producir y por el otro lado el que no tiene. Porque esa relación sería un fruto del resultado de las necesidades de supervivencia y producción de las sociedades, acoplándose a sus determinaciones legales, técnico-científicas y culturales. Después tenemos la distribución o reparto. Aquí hablamos específicamente de la distribución de la renta conocida más comúnmente como ganancia, es decir, la forma de repartir los bienes gananciales, proporcionar al trabajo ofrecido. O sea, por otro, es decir, como tu aporte para que esa producción haya sido lograda. Y esta se presta a varios enfoques, como el factor geográfico, espacial, el factor funcional, también sea respecto a las funciones cumplidas, como ya mencionamos, ¿verdad? Dentro de los estamentos productivos, servicio, trabajo, capital. Luego pasamos a la circulación, que no consiste específicamente en la circulación de un producto de mano en mano, sino del movimiento que sufren los valores. No se trata de que el producto sea transportado, ¿verdad?, a grandes distancias de un lugar a otro. Por más pequeño que sea el lugar donde circula esta mercadería, tiene que sufrir muchos y frecuentes cambios, ¿verdad? O sea que básicamente el producto debe estar disponible para el cambio, o sea, para el consumo, que es el destino final de los productos o servicios. Que específicamente es lo que la economía busca: saber qué producir, cómo producir, cuánto producir y a quién producir para satisfacer las necesidades de los individuos integrantes de una sociedad o comunidad, país o sociedad, como queramos decirle. Entonces podemos decir que el objeto de la ciencia económica es probablemente estudiar la distribución de los recursos escasos para satisfacer las necesidades del ser humano. Y cuando hablamos de escasez podríamos decir entonces que la economía existe porque hay escasez, ¿verdad? Pero por otro lado, si hablamos de necesidad, y en necesidad sí podríamos incluir a los bienes materiales e inmateriales. Por ejemplo, un concierto de música es una necesidad netamente espiritual, ¿verdad? Pero la persona que asiste al concierto paga por la entrada para asistir. Entonces se ve afectada en su capital económico. O sea, una necesidad espiritual ha estimulado una operación económica. Podemos decir entonces que lo fundamental de la economía es mejorar las condiciones de vida de todos nosotros a través del estudio y la comprensión de los procesos financieros y de consumo, para que así logren aplicar más eficiencias a las actividades de producción y de consumo, y que todo esto nos conlleva otra vez a las ramas de la economía, ¿verdad?, para dividir un poco lo que es el estudio de la economía o para facilitarlo un poco más. Y estas ramas, una de ellas es la microeconomía, que centra su objetivo en el análisis, ¿verdad?, de los bienes, los precios, los mercados, los agentes económicos. A través de estos análisis debería explicarnos del por qué y cómo se dan las decisiones tomadas por los individuos para satisfacer sus necesidades, ya que esto, como pudimos ver, tiene consecuencias económicas. La microeconomía se basa principalmente en las teorías del consumidor, de la demanda, del productor, del equilibrio general y la teoría de los mercados activos financieros. ¿Para qué todo esto? Para comprender el comportamiento de las empresas, las casas, las personas de esas casas y cómo influyen en ellos los mecanismos adoptados por el mercado para establecer los precios de los productos, los bienes y servicios. Otra de las ramas de la economía es la macroeconomía,
que se dedica al análisis y al estudio del comportamiento, la estructura y la capacidad de grandes agregados a nivel nacional o regional, tales como el crecimiento económico, el Producto Interno Bruto, la tasa de empleo y desempleo, la inflación. Macro proviene de grande, ¿verdad? Por eso, por eso se ocupa de las operaciones a grandes escalas, ¿verdad? O sea, los grandes agregados como dijimos anteriormente, ¿verdad? Entonces, por un lado podemos decir entonces de que la microeconomía se ocupa de los agentes económicos individuales, como la persona, el supermercado, la familia, y la macroeconomía más bien de los fenómenos globales. Ya se encarga de una región o de un país, ¿verdad? Hablando siempre de necesidades. Y bueno, vamos hasta aquí. En la próxima clase entraremos a indagar un poco sobre historia. Hablaremos sobre las escuelas que se ocuparon del estudio y del análisis de la economía política. Desde ya, muchas gracias.